Buenos días con todos los presentes. Qué gusto verlos. Bienvenidos a la casa del Señor en este día del Señor, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos listos para entrar a este tiempo con la palabra de Dios, ¿correcto? Estamos estudiando los cánticos del siervo de Jehová en el libro de Isaías. Esta serie, una corta serie, dicho sea de paso, inicialmente fue proyectada para 3 fechas, pero nos hemos tenido que extender una fecha más. ¿Por qué? Porque el cuarto cántico del siervo de Jehová es aparte que es el más extenso, es el más importante de los 4 cánticos. Y no queríamos hacerlo en una sola fecha para correr, sino que queríamos explicar algunos detalles para que sean beneficiosos para la congregación, para el pueblo de Dios. El domingo pasado, espero que usted haya estado y tenga sus notas y lo tiene a la mano, hemos desarrollado lo que llamábamos la estrofa número 1 y la estrofa número 2. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, por favor. El capítulo 52, versículo 13, es ahí donde comienza el cántico, el cuarto cántico del siervo de Jehová. Y haciendo memoria un poquito de lo que hemos venido hablando, decíamos, aquí en este cántico y en los otros que hemos estado viendo, el siervo de Jehová es un título que se le da al Señor Jesucristo. Jesucristo es el siervo de Jehová. Ahora, aquí en el capítulo 52, versículo 13 al 15, asunto que estudiábamos el domingo pasado, hemos visto nosotros el cántico número 4, la estrofa número 1. Y en esta estrofa número 1, lo que vimos, solamente para hacer memoria, versículo 13 al 15, el asombro que se causa en relación a que Jehová va a exaltar a su siervo, a Jesucristo. Fíjese usted que el versículo número 13 dice, ¿no? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y luego el versículo 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Y ahí comienza el asombro. Palabra que también se repite en el versículo 15, dice, así asombrará él a muchas naciones. Y sigue hablando. Está hablando del asombro que le causa a la gente, a las naciones, el hecho de que Dios va a llegar el día en que Dios lo va a exaltar a Jesucristo a la posición más elevada que pueda haber en el universo, a la diestra del Padre. Lo va a nombrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo estudiábamos el domingo pasado. También el domingo pasado estudiamos la estrofa número 2, que es los versículos, ya entrando al capítulo 53, versículo 1, 2 y 3. Y versículo 1, 2 y 3, solamente para recordar, hermanos, recordemos nosotros de que hablábamos en base a esos 3 versículos, el 1, 2 y 3, de que los judíos iban a ser incrédulos cuando el Mesías apareciera. Y realmente fue así. Cuando Jesucristo apareció en esta tierra durante su ministerio, los judíos como pueblo fueron incrédulos y ellos no aceptaron el hecho de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por Dios. Y estudiamos el domingo pasado en estos 3 versículos, en la estrofa número 2, versículo 1, 2 y 3, de que ellos no se asombraron por dónde nació Jesús. Jesús nació en Belén. Él fue criado, también es lo segundo que ellos no se asombraban. Él creció o se crió en un pueblo insignificante llamado Nazaret, donde para los judíos toda la región de los Galileos, porque Nazaret estaba en Galilea, todos los Galileos era sinónimo de gente ignorante. Entonces Jesús creció, se crió en ese lugar y ellos pensaban que Jesús, a causa de que se había criado en Nazaret, ellos pensaban que era nazareno. Pero Jesús no era nazareno, él había nacido en Belén, en otro lugar. Tampoco se asombraron a ellos a causa del carácter de Jesús, porque Jesús siempre demostró ser manso y humilde. Recordemos que hay una parte donde él dice, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es más, cuando él entró a Jerusalén ya como rey, para presentándose a la nación, él entró montado en un pollino, en una manera humilde. Pero los judíos esperaban no a un Mesías humilde, sino que ellos esperaban, recuerden lo que decíamos el domingo pasado, ellos esperaban a un Mesías
guerrero, a un Mesías que derrote a sus enemigos. Y Jesús no fue así. Tampoco les asombró a ellos y todavía les causó una irritación, por decirlo así, la forma en que Jesús murió. Porque Jesús murió clavado en una cruz y según la ley de Moisés, todo hombre que muriera clavado en una cruz, colgado en el madero, literalmente, era maldito. Y Jesús murió de esa manera. Entonces los judíos, al ver lo que le había ocurrido a Jesús, simplemente lo rechazaron. Dijeron, este no es el Mesías que estábamos esperando. Ahora, ojo con lo que dice al final del versículo número 3. Ojo con lo que dice al final del versículo 3, porque esto nos va a llevar a lo que tenemos que hablar ahora. Ojo con lo que dice al final del versículo número 3. Al final del versículo número 3 dice así, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso era lo que los judíos estaban pensando de Jesús. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Permítame citar un poquito lo que dice la NTV. Y en este sermón de esta mañana voy a citar bastante la NTV. La NTV son las iniciales de otra traducción de la Biblia que significa la nueva traducción viviente. Esta nueva traducción viviente está en un lenguaje más contemporáneo, más entendible quizás para nosotros, y tiene muy buena traducción. Algunas veces por ahí que hay algunas cositas medias chuecas, por decirlo así, en su traducción, ¿no? Pero generalmente es muy buena la traducción, la NTV. La NTV, en la segunda parte del versículo 3 que acabamos de leer, dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Así dice. O sea, esa era la actitud de los judíos. La actitud de los judíos frente al Mesías, cuando termina la estrofa número 2, es que le dieron la espalda a Jesús. No les importó lo que estaba sucediendo con Jesús. Nadie reclamó nada a favor de Jesús. Sencillamente todos apoyaron la condenación que se había decretado sobre la persona de Jesús. Entonces, con ese trasfondo, ahora nosotros entramos a la estrofa número 3. Y coja por favor su hojita, su lápiz, su lapicero, y usted coloque ahí. Estrofa número 3. El siervo sustituto. El siervo sustituto. La estrofa número 3, porque son 5 estrofas, por cuestiones que se da, y yo no creo que sea casualidad, pero por cuestiones de la revelación de Dios, la estrofa número 3 está en el centro. Recuerden, son 5 estrofas. Estrofa 1, 2, la 3, la 5 y la 4. La estrofa 3 está en el centro. Y la estrofa 3, hermanos, se convierte en el corazón de este cuarto cántico de Jehová. Y la estrofa número 3 solamente son 3 versículos. Cada estrofa son 3 versículos. Y estos 3 versículos, dentro del capítulo más importante sobre la redención en el Antiguo Testamento, porque lo que estamos estudiando es el capítulo más importante de la redención en el Antiguo Testamento, estos 3 versículos, el 4, 5 y 6, que son la estrofa número 3, el 4, 5 y 6, son los versículos más grandiosos en todo el Antiguo Testamento. Ojo con lo que le estoy diciendo, ¿ah? Así como muchos dicen que en el Nuevo Testamento el versículo más grande y más importante, y aún todavía le llaman la Biblia en miniatura, ¿cuál es? Juan 3:16. En el Antiguo Testamento, los versículos más importantes y más grandiosos en cuanto a la redención son estos 3 versículos. En el capítulo 53, versículos 4, 5 y 6. Así que estamos entrando a una estrofa donde vamos a encontrar una sección de la Biblia donde nos va a presentar algo muy importante, sumamente importante, demasiado importante, hermanos míos. Vamos entrando al asunto. Lo primero que vamos a ver, número 1, confesión de la actitud pecaminosa. Confesión de la actitud pecaminosa. Recuerde lo que hace un momento decíamos, cómo terminaba la estrofa número 2.
La estrofa número 2 terminaba diciendo: ciertamente Él sufrió, Él murió, nosotros le dimos la espalda, no nos importó lo que le sucedía. Así termina la estrofa número 2. Pero ojo cómo comienza la estrofa número 3. Versículo número 4, que usted tiene ahí en sus notas, lo tiene escrito. La primera palabra del versículo 4 dice: ciertamente, dice. Ciertamente. Lo cual indica un cambio completo de la actitud de estas personas, los judíos. Un cambio en cuanto a lo que ellos pensaban sobre el Mesías. Porque dicen ciertamente. Ahora ellos están comenzando a entender que el siervo que está muriendo o que va a morir, ciertamente este siervo está muriendo por el pecado del pueblo. Eso es lo que ellos llegan a esa convicción. Porque el versículo 4, que ni siquiera hemos leído todo, las dos primeras líneas dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, tendríamos que preguntarnos esta mañana, y el asunto sería largo en verdad, ¿por qué de un versículo al otro, del versículo número 2, del versículo 3 al versículo 4, se ha producido este cambio de actitud? Es que yo creo que al ver ellos al Mesías, lo que está sufriendo, comienzan a entender recién que ese hombre que está muriendo en la cruz era realmente el Mesías prometido por Dios. Por eso es que ellos, al verlo en la cruz, ahora dicen: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Las dos expresiones, enfermedades y dolores, son términos que describen fundamentalmente el pecado del ser humano. Porque la Biblia presenta al pecado como la enfermedad de la lepra. La Biblia presenta los dolores que acarrea el pecado sobre el ser humano y sobre toda la creación que existe en este planeta Tierra. Porque por causa del pecado, no solamente el hombre directamente se ha visto afectado, sino que la Biblia dice que toda la creación gime a una, y toda la creación ha sido afectada por el pecado. Y entiéndase, todo el sistema planetario, los animales y todo lo que existe se ha visto afectado por el pecado del hombre. Pero ahora aquí hay una convicción donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero las dos últimas líneas del versículo 4, nos remiten a la actitud anterior de los judíos. Mire lo que dice las dos últimas líneas, dice: y nosotros le tuvimos, mirando lo que ellos pensaban antes, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es que así era como los judíos pensaban en relación a Jesús en la estrofa anterior, lo que estábamos recordando hace un momento. Ellos lo vieron a Cristo que estaba sufriendo, y como dice aquí las dos últimas líneas, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como dice en la NTV, recuerdo que le he dicho que voy a citar mucho a la NTV. La Nueva Traducción Viviente traduce estas dos líneas, la traduce así: y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Ojo cómo pensaban los judíos, ¿ah? Ellos pensaban que todo lo que Jesús estaba sufriendo era un castigo de Dios por causa de sus pecados, dice. Un castigo, dice ahí en la traducción, un castigo por sus propios pecados. Por eso es que los judíos se burlaban de Jesús. Porque ellos pensaban que lo que Jesús estaba sufriendo era porque Él había pecado. Y ellos no entendían esto. Pero ahora se está produciendo un cambio en la actitud de ellos. Porque ellos comienzan diciendo en el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Un cambio. Ya están abriendo su corazón al Mesías Redentor. Número 2 en sus notas. Confesión del comportamiento pecaminoso.
confesión del comportamiento pecaminoso. Porque el versículo número 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay 4 palabras que describen de una manera gráfica los sufrimientos que Cristo padeció por nuestros pecados. Las 4 palabras usted la puede ver ahí en el versículo 5, donde dice herido, molido, castigo, llaga. Se las repito si usted quiere marcarlas ahí en sus notas. Herido, molido, castigo, llaga. Estas 4 palabras son traducidas en la NTV así. Escuche el mismo orden. Mírenla cómo la traduce. La traduce así. Fue traspasado. En vez de herido ponen traspasado. Donde dice molido, aplastado. Donde dice castigo, dice fue golpeado. Y donde dice llaga, dice fue azotado. Mire usted, trate de captar la intensidad de los sufrimientos que Cristo tuvo que padecer a causa de nuestros pecados. Pero este mismo versículo nos presenta 2 razones y 2 propósitos por los cuales Cristo sufrió todo lo que sufrió. Si usted sigue observando el versículo 5, usted va a ver que dice, mas el herido, razón número 1, por nuestras rebeliones. Y en la segunda línea, molido por nuestros pecados. Ahí están las 2 razones. Jesucristo sufrió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y las 2 últimas líneas, queridos hermanos, van a expresar los dos propósitos, los 2 para qué Jesús murió en la cruz. Las 2 últimas líneas nos van a decir que primero Él murió para que nosotros pudiéramos tener paz, para que pudiéramos tener paz. La paz es algo que la gente busca bastante, ¿verdad que sí? Hay gente que no puede ni dormir porque no tiene paz. Hay gente que no puede estar tranquilo porque no tienen paz. Hay gente que se enferma físicamente porque no tienen paz. De repente algunos de los que están acá presentes esta mañana están presentes acá, pero no tienen paz. Aparentemente está todo tranquilo. Buen trabajo, buena ropa, viaje por allá, pero no hay paz en el corazón. Jesucristo murió para que pudiéramos tener paz. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llega a obtener paz? Cuando uno es justificado por la fe, llega a tener paz para con Dios. No hay otra forma. Ojo, Cristo murió para que tengamos paz, pero no es suficiente con saber que Él murió para que tengamos paz. Tenemos que aceptar su muerte por nosotros para que por medio de Él seamos justificados y podamos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón o el segundo para qué Cristo murió es para que pudiéramos ser sanados. Y otra vez volvemos a lo que hablábamos hace un rato de que la enfermedad es una descripción del pecado. Para que pudiéramos experimentar sanidad en referencia a la enfermedad del pecado. Porque el hombre y la mujer sin Dios están enfermos por causa del pecado. Si usted recuerda y si tiene buena memoria, cuando hablábamos hace 3 semanas atrás, cuando iniciamos esta serie sobre Isaías, decíamos de que una de las razones por las cuales Isaías es el profeta evangelista es porque presenta la salvación del hombre en su libro. Y ciertamente decíamos, Isaías dice que todo hombre es pecador. Y leíamos un pasaje en el capítulo 1 de Isaías donde dice
de que en el hombre, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, no hay en él cosa sana. ¿Y qué más dice la Biblia? Todo está en el hombre podrido, podrido dice, así está. Es por eso que hoy en día no nos debe asombrar que cuando están escarbando los fiscales ahí en las cosas comienzan a encontrar un montón de corrupción, ¿verdad? Y el asunto no se trata de cambiar autoridades, el problema está en el corazón del hombre. Por más que se cambien autoridades, siempre llegará en algún momento otro corrupto a dirigir nuestro país en alguna área. Y siempre vamos a seguir entrampados en el mismo problema. Porque el problema del hombre es el corazón. El hombre está corrupto desde su corazón. Ahí está. Número 3. Confesión de la naturaleza pecaminosa. Número 3. Confesión de la naturaleza pecaminosa. Y el versículo número 6, que tiene 4 líneas, ahí usted lo tiene en sus notas, en líneas, dice, las 2 primeras líneas dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La expresión ovejas o como ovejas, por si acaso, no dice que somos ovejas, dice como ovejas. Dice como oveja, la expresión como ovejas es una descripción exacta de lo que es el ser humano. Por varias razones, pero solamente mencionamos 2 razones. Porque al igual que como una oveja, el ser humano sin Dios puede ser engañado fácilmente. El hombre sin Dios, el hombre sin la Biblia, el hombre sin ninguna dirección de parte de Dios en su vida, puede ser engañado fácilmente, como una oveja. Es por eso que hay tantas sectas, por eso que hay tantas religiones. El hombre sin Dios, el hombre sin la Biblia, fácilmente es manipulado, fácilmente le meten cosas en la cabeza y lo pueden llevar de un lugar al otro lejos de Dios, como ovejas. Lo segundo que le quería decir como ovejas, que el hombre sin Dios, como una oveja, está en peligro constante. Porque dejar a las ovejas en el campo al azar de su destino es sencillamente exponerlas al peligro. Peligro de muerte, peligro de destrucción, peligro de caerse y hacerse daño. En lo mejor todavía, ¿no? De que o lo menos que le podría pasar sería que la roben. Lo peor sería que puedan sufrir la muerte, una oveja ahí suelta. Ahora, por naturaleza, las personas tenemos por naturaleza la tendencia de apartarnos de Dios. ¿Usted qué me dice? ¿Es así o no? Es así, hermanos. El ser humano por naturaleza tiene la tendencia de apartarse de Dios. Yo llevo muchos años como pastor trabajando en esta iglesia y en otra iglesia. En esta iglesia ya tengo 26 años trabajando como pastor. En otra iglesia también he trabajado buen tiempo como pastor asociado. Y yo siempre he ido viendo y hablando con otros pastores y vemos siempre lo mismo que ocurre. Que la juventud, los jóvenes, cuando llegan a cierta edad, están en la iglesia de niños, llegan a cierta edad, terminan los estudios secundarios generalmente, comienzan la academia, la universidad, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y quizás más porcentaje de que sí ocurre, se apartan de Dios. Comienzan a estudiar, comienzan a trabajar, comienzan a encontrar pretextos, motivos para no congregarse. Se comienzan a enfriar espiritualmente. Ya no leen la Biblia, se apartan de Dios. Porque nuestra tendencia natural como ser humano es apartarnos de Dios. Es por eso que el otro día yo estaba hablando con algunos de mis líderes acá en la iglesia y le decía, nosotros tenemos que reforzar nuestro trabajo espiritual con los jóvenes y con los niños y los adolescentes. Porque si queremos que ellos se queden en los caminos de Dios, tenemos que reforzar ahí nuestro trabajo. Para que cuando lleguen a cierta edad y tengan que salir a la academia, a la universidad o a trabajar, nunca se aparten de Dios. Porque la tendencia natural del ser humano, como una oveja, es apartarse de Dios. Si no, usted recuerde la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 15. Solamente menciona el capítulo, anótelo si usted gusta. En Lucas capítulo 15 Jesús contó
tres parábolas de lo que se pierde. Primero contó la parábola de la oveja perdida. Luego contó la parábola de la moneda perdida. Y luego contó la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, el hijo perdido. Y si usted lee la historia de la oveja perdida, me va a dar toda la razón. El redil, las 100 ovejas. Hubo un momento dado que una oveja se desapareció, se había perdido, se había extraviado, pero fue rescatada, gracias a Dios. El mismo salmista, la experiencia del salmista, anote la cita por favor, porque no vamos a ir por cuestiones de tiempo. En el Salmo 119, versículo 176. En el Salmo 119, versículo 176, la experiencia del salmista fue esta. Dice, yo anduve errante. Y léase la palabra errante, sinónimo de perdido. Yo anduve errante, perdido, como oveja extraviada. Esa es la actitud del salmista. Ahora, y si usted lee todo el Salmo 119, va a llegar a una conclusión. ¿Y qué fue lo que hizo que el salmista, que andaba como una oveja perdida, errante, lejos de Dios, qué fue lo que a ese salmista lo hizo regresar a los caminos de Dios? Si usted lee el Salmo 119 desde el versículo 1, usted va a llegar a una sola conclusión. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que hizo regresar a ese hombre a los caminos de Dios. Interesante, ¿verdad? Pero nosotros nos extraviamos como oveja, dice, cada cual siguió su propio camino, lejos de Dios. Las dos últimas líneas del versículo número 6, donde estamos, nos dan una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Si usted lee las dos últimas líneas, dice, mas Jehová cargó en él. ¿En quién él? El siervo de Jehová, Jesucristo, el Mesías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. Por eso siempre decimos, Cristo con su muerte en la cruz llevó nuestros pecados. Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esto de que Cristo llevó nuestros pecados, ahí recién se opera un cambio en nosotros y de ser ovejas descarriadas, entramos al redil del Señor y nos convertimos en las ovejas del Señor. Usted lea, anota ahí la cita, usted lea Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, donde el evangelista, mejor dicho, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y qué hermoso pasaje, sigue hablando de las ovejas. Y si usted lee el capítulo 10 en su totalidad de Juan, va a ver que Cristo se comienza a presentar como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que lejos de Dios, cualquier ser humano es una oveja extraviada, perdida. Pero cuando uno recibe a Jesucristo, se convierte en una oveja del pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos avanzando, hermanos. Estrofa número 4. Ahí escriba, por favor. El siervo silencioso. El siervo silencioso. Y en el número 4 vamos a ver, lo primero es, en silencio ante sus acusadores. En silencio ante sus acusadores. Hermanos, este versículo número 7, que aún ni siquiera leemos, nos va a presentar, nos va a mostrar la forma en que el siervo, el Señor Jesucristo, se somete de una manera total a la voluntad del Padre Celestial. Vamos a leer el versículo 7 y luego quiero hacer énfasis en algo. El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Observe usted que en la segunda línea dice, en cuanto al Mesías, dice, no
abrió su boca. Y en la cuarta línea al final, la última palabra dice, enmudeció. Y en la última línea, una vez más se repite algo que leímos antes, dice, y no abrió su boca. Lo cual demuestra que el Señor Jesucristo, como una oveja, como un cordero, porque en la línea del centro, en la tercera línea dice, como cordero, dice, fue llevado al matadero. Dice, Jesucristo como cordero se sometió de una manera total a la voluntad del Padre y no dijo nada para oponerse al Padre. Usted recuerda lo que ocurrió en el Gólgota no, sino en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús está orando. Hay una lucha ahí interior en él como ser humano y él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él se somete a la voluntad del Padre Celestial. Encontramos también, hermanos míos, al comienzo del versículo 7, dos palabras muy importantes donde dice, angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso? Quiere decir de que él aceptó de buena gana el ser humillado, el ser derribado. Él aceptó de buena gana el ser humillado y el ser derribado. O sea, Jesucristo aceptó lo que el Padre había establecido que le sucediera. Jesucristo aceptó lo que el Padre había designado que él tenía que sufrir. Cuando Pablo, hay una parte en Filipenses capítulo 2, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así dice el cántico. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Cristo aceptó muy gustosamente el sufrir la cruz. Hermanos míos, ¿Cristo hubiera podido evitar la cruz? Sí lo hubiera podido evitar. Cristo hubiera podido evitar la cruz si él hubiera querido. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Satanás lo tentó en el desierto? Si Jesús hubiera aceptado lo que Satanás le ofrecía de todos los reinos, él hubiera evitado la cruz. Recuerde usted también que cuando Pedro está ahí defendiéndolo a Jesús, Cristo, hay una parte donde a Pedro y a los hombres que están luego juzgándolo, Cristo le dice, si yo quisiera, le pediría a mi Padre una legión de ángeles. Y podría darme una legión de ángeles, y usted no sabe lo que puede hacer un solo ángel, hermanos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, un solo ángel destruyó ejércitos enteros. Ahora, imagínense una legión de ángeles. Estamos hablando, si no me equivoco, de 8,000 a 10,000 ángeles. Cristo dice, yo le puedo pedir a mi Padre una legión, pero Cristo no pidió ni un ángel que lo defendiera. ¿Usted no cree que Cristo estaba viendo que en el cielo los ángeles estaban listos para venir a defenderlo cuando él solamente hiciera una señal, por decirlo así? Pero Cristo se sometió, Cristo se humilló a sí mismo y dejó que él como cordero sea llevado al matadero. Y es por eso que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Número dos, en silencio en su muerte. En silencio en su muerte. El versículo número 8, la primera línea dice, por cárcel y por juicio fue quitado. A veces hay algunas cosas que yo no entiendo en la traducción y tengo que consultar, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué cosa quiere decir cuando habla acá de cárcel y juicio fue quitado? Sencillamente quiere decir esto, escuche lo que quiere decir. Quiere decir que él fue condenado injustamente. Que él fue condenado injustamente y se lo llevaron injustamente. Y así fue.
Cristo fue condenado injustamente y se lo llevaron injustamente a Él. Y en todo esto, Él se estaba preparando para que al llegar su muerte, Él esté silencioso. Luego, en la segunda y tercera línea sigue diciendo, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahora, cuando usted lee esto, cuando dice su generación, ¿quién la contará? ¿Qué entiende usted? Primero yo le voy a decir lo que leí de cierto fulano hace un tiempo atrás. Le voy a contar, ¿ya? Pero déjeme tomar mi agüita, pues, hermanos, ¿ya? Agüita que me ponen acá con mucho cariño las hermanas. Ustedes recuerdan que hace un tiempo se decía que Jesús se había casado con María Magdalena. ¿Se recuerdan ustedes? Claro que sí se recuerdan, ¿verdad? Cuando salió ese libro, el famoso libro del Código Da Vinci, ¿ven? Que lo recuerdan. Muy bien. Entonces, de ahí comenzaron a hablar acerca de unos escritos que hay, el Evangelio apócrifo de Tomás y todo, ¿no? Y muchos creyentes se escandalizaban, ay, pastor, hay otro evangelio. Y pastor, ¿usted sabía? Eso es un cuento de ese caño, le digo. Esa historia tiene siglos, le decía yo. No es de ahora, es una historia que tiene años de años. Pero que Jesús se casó, decía. Bueno, para empezar le decía yo, ¿no? Yo le decía a algunos. Yo personalmente digo, según la Biblia, que él no se casó. Ahora, y si se hubiera casado, digo, ¿cuál sería el problema? Porque ¿acaso el matrimonio está prohibido para alguien? No está prohibido para nadie, por si acaso, el matrimonio. Si algunos no se quieren casar acá porque creen que el matrimonio está prohibido, es falso, ¿ah? Cásense, hermanos, cásense. Queremos que la iglesia crezca, ¿correcto? Cásense y tengan muchos hijos, por favor, ¿ah? Cásense, ¿ya? Y si alguien no tiene con quién casarse, pásame la voz. Yo le puedo presentar a algún soltero, una soltera por ahí, ¿ah? ¿Correcto? Entonces, cásense, ¿ah? Por favor. Cristo ya viene pronto, aprovechen el tiempo. Entonces, conversando con cierta persona sobre este asunto de que Jesús, que decían que Jesús se había casado, esta persona me hizo referencia a este versículo. Y me decía así, la Biblia dice que Jesús tendría una generación que ¿quién la iba a poder contar? O sea, muchos hijos, decía este hombre, razonaba así. Así le digo, ¿dónde? Y me mostraba este versículo, justamente la segunda línea donde dice, y su generación, ¿quién la contará? Decía. O sea, la generación, los hijos que va a tener, van a ser tantos que ¿quién lo podría contar? Decía. Hermano mío, yo le voy a decir algo. Si usted solamente lee tal como están las cosas en nuestra traducción como la tenemos, a veces, recordemos que esta traducción se hizo hace ya casi 500 años atrás, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, se hizo hace 500 años atrás. Y para entender a veces algunos términos que están en nuestra Biblia, tenemos que entender el lenguaje de hace 500 años atrás. Por si acaso, cuando yo me puse a leer el libro El Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo, por si acaso, ¿no? Para mí se me hizo fácil entender el Quijote de la Mancha. ¿Sabe por qué? Porque el Quijote de la Mancha y la traducción que tenemos, la Reina Valera, se hizo casi ahí por los mismos años. Por ahí nada más se hizo. Así que el lenguaje del Quijote de la Mancha con la Biblia Reina Valera del 60 es exactamente el mismo. Así que si usted lee la Biblia Reina Valera y lo entiende, usted entiende lo que dice el Quijote. Entonces yo le decía a esta persona, lo que sucede es que aquí la palabra generación no se refiere a hijos, no se refiere a descendientes. Se refiere a la generación, a la época, a la gente de la época de Jesús. Lo que aquí está diciendo, el autor está diciendo de Jesús es que él al estar muriendo, él al ser condenado injustamente, como dice en la línea número 1, ninguno de sus contemporáneos, ninguno de su generación iban a hacer nada, ni decir nada, ni hacer nada, protestando a favor de Jesús. O sea, sencillamente nadie dijo
nada. Todos se quedaron callados. Y esa fue una de las razones por la cual Jesús fue maltratado injustamente. Y la última línea del versículo 8 dice: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Una vez más, la palabra rebelión es otra palabra que aparece en este cántico como sinónimo del pecado. Jesucristo, por causa del pecado del pueblo, de los judíos, y por la rebelión, el pecado de toda la humanidad, Jesucristo fue herido. Jesucristo murió. Jesucristo sufrió por causa del pecado de cada ser humano. Número 6. Sigamos avanzando. Número 6. En silencio en la tumba. En silencio en la tumba. Mire usted, el Señor guarda silencio cuando está en la tumba también. El versículo número 9 que tenemos ahora ante nosotros dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Él fue condenado a una cruz. Él fue clavado entre dos hombres impíos en una cruz. A cada lado de él había un delincuente. Los dos eran ladrones. Ninguno de ellos era un ladrón bueno, por si acaso. Ambos eran ladrones, por si acaso. Entonces, estos dos delincuentes que estaban ahí eran los impíos a los que se refiere acá. Y dice: se dispuso con los impíos su sepultura. Es que se pensó, se decidió que Jesucristo muriera entre dos impíos y que Él quedara clavado en esa cruz, su cuerpo descomponiéndose en esa cruz, porque esa era la costumbre de la época. La costumbre de la época era: se condenaba a una persona a la crucifixión, se le dejaba que muriera ahí, su cuerpo quedaba colgando en la cruz, que su cuerpo se descompusiera, venían las aves y los animales del campo y se iban comiendo poco a poco el cuerpo de esa persona. Pero usted recuerde que Jesucristo tuvo la bendición que a causa del pecado del hombre, y digo la bendición en el sentido de que Él murió en cuestión de horas. Y Él murió. Cuando vinieron los soldados a certificar que había muerto, lo único que hicieron fue con una lanza aquí en su costado y pudo salir, según el texto bíblico, agua y sangre de Él. Los otros delincuentes no habían muerto, porque lo usual era que los crucificados estuvieran padeciendo durante días de morir. Ese era el sufrimiento que tenía un crucificado. Pero como era un día festivo para los judíos, ¿qué hicieron los soldados romanos con los otros dos? La Biblia dice que tomaron unos mazos y le rompieron las piernas. Pero a Jesús no le rompieron ni un solo hueso, porque así está profetizado desde el libro de Éxodo, que ni un hueso de Jesús sería roto. Y así se cumplió exactamente la palabra. Se había dispuesto, por eso, como dice en la línea 1, se había dispuesto con los impíos su sepultura. Pero la segunda línea le da un cambio, dice: más con los ricos fue en su muerte. Más con los ricos fue en su muerte. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando Cristo había muerto, apareció por ahí un discípulo secreto de Jesús. Bueno, aparecieron dos realmente. Uno de ellos es nuestro viejo amigo llamado Nicodemo. Y juntamente con él llegó el otro varón. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda usted? José de Arimatea. Y José de Arimatea, dice la Biblia, que era un hombre rico. Y él dio su tumba, la tumba de un hombre rico, la dio para que Jesús fuera ahí sepultado. Y ahí se cumplió este versículo donde dice: más con los ricos fue en su muerte. Qué exacta la Biblia, ¿verdad, hermanos? Qué exacta la Biblia. Y este versículo se escribió, al igual que todo el pasaje, se escribió algo de 700 años antes de que Jesús naciera. Y 700 años se dijo claramente que Él estaría en la tumba de un hombre rico. Y así ocurrió. Y solamente Dios puede saber lo que va a ocurrir, por si acaso. Las dos últimas líneas del versículo 9 dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Porque, hermano, Jesucristo fue el Cordero de Dios por eso.
Porque el cordero que estaba listo para morir, el cordero que tenía que ser sacrificado, tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Y Jesucristo fue el único que pudo reunir el requisito de ser un cordero sin mancha, sin pecado. Es por eso que acá la palabra dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesucristo jamás cometió ningún pecado. Jesucristo en la cruz llevó todos los pecados del ser humano. Y como Él llevó todos los pecados del ser humano, por eso es que Pablo dice en Corintios, se hizo pecado por nosotros. Es por eso que usted entienda que una de las palabras que Cristo dijo en la cruz fue que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo sintió el abandono del Padre porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Eso fue lo que sufrió Jesús. Avancemos, por favor. Avancemos un poquito más. Punto número 8. Punto número 8. Confesión, perdón, estoy en otro lado yo. ¿Perdón, dónde estoy? Me perdía. No, me estoy adelantando, ¿verdad? Perdón, me estoy adelantando, estoy aquí apurado yo. En el sentido del olor de un almuerzo por ahí estoy apurado, perdón. Estrofa número 5, perdón, me estoy adelantando. Estrofa número 5. El siervo sufrido y exaltado. El siervo sufrido y exaltado. Ahora llegamos a la última estrofa del cántico del siervo de Jehová. En esta estrofa se va a hablar un momento más de los sufrimientos del siervo, pero luego se va a hablar de la exaltación del siervo de Dios. O sea, esta estrofa, hermanos, número 5, va a regresar, si usted hace memoria, el domingo pasado, a lo que estudiamos en la estrofa número 1. Porque la estrofa número 1 justamente trata estos dos mismos temas, de sufrimiento y exaltación. Y ahora la estrofa número 5 como que cierra el círculo. Comenzó hablando la estrofa número 1 de sufrimiento. La estrofa número 5 habla de sufrimiento. La estrofa número 1 habla de exaltación. La estrofa número 5 habla de exaltación. O sea, ahí se cierra el círculo. Y ahora llegamos a la quinta y última estrofa de este hermoso cántico, en verdad. Número 7. El siervo sufriente. El siervo sufriente. O sea, el siervo que sufre. El siervo que va a padecer. Y usted en su nota se percatará de que hemos dividido el versículo 10 en dos partes, ¿verdad? Fíjese usted que ahí dice 10a y más abajo continúa el 10b. Entonces, en la primera parte del versículo 10, en la primera parte del versículo número 10, las dos primeras líneas dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarle, dice, Jehová quiso. Hermanos, dése cuenta usted la expresión Jehová quiso. Esta misma expresión Jehová quiso, hermanos, habla, según otra traducción que yo tengo aquí en mis apuntes, la NTV, que lo traduce muy acertadamente, dice que formaba parte del plan, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. O sea, quiere decir que Jehová quiso, que Jehová tenía un plan, Dios tenía un plan, un buen plan al llevar a cabo esto. Lo cual quiere decir de que los sufrimientos y la muerte de Jesús no fue un accidente. Los sufrimientos y la muerte de Jesús fue parte de un buen plan que Dios tenía establecido. O sea, Jesús al venir a esta tierra a nacer, Él sabía, voy a sufrir, voy a morir, me van a crucificar y voy a resucitar. Él sabía eso, porque Dios tenía un plan establecido. Usted anota ahí alguna cita, por ejemplo, anota ahí Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23, donde Pedro le dice a la multitud, dice, Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Jesús fue entregado con el conocimiento anticipado de Dios. Y luego en el capítulo 4 de Hechos, el versículo 27 y 28, habla de Poncio Pilato y todo lo que hizo. Dice que Poncio Pilato dice, para hacer cuanto tu mano, se está dirigiendo a Dios, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quiere decir de que todo lo que había sucedido con Jesús era parte del plan de Dios. Como dice aquí en nuestra Biblia, en la primera línea, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Años atrás vi un cuadro, yo no sé, ni recuerdo quién era el pintor, pero a mí se me quedó grabado la figura en mi mente, en mi cabeza ahí. Un cuadro donde se ve a Jesús que está trabajando en el taller de carpintero. Un Jesús joven todavía, está trabajando en el taller del carpintero ahí, en un solo cuadro, una sola imagen. Jesús está trabajando ahí con las maderas, y como es el taller de un carpintero, hay troncos ahí que están. Y la posición del sol que entra por una ventana cae sobre unos troncos, y la sombra que reflejan sobre Jesús y en el suelo es la forma de una cruz. Y en la parte de abajo del cuadro decía así sencillamente, nacido para morir. 3 palabras, así nada más. Nacido para morir. Y cuando uno mira ese cuadro, y yo lo estaba mirando, recuerdo, y se me quedó grabado, uno entiende y dice, no, Él vino para morir. Él vino porque el Padre Celestial ya había determinado dentro de un buen plan que Él tenía que sufrir por nosotros. La muerte de Jesús, repito, no fue accidental. Fue parte del plan de Dios que Jesús sufriera en la cruz. Y este mismo versículo que estamos ahí en el 10a, observe usted la última línea del 10a que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mire usted que habla de que Jesús pone su vida. Una vez más, hay un plan de Dios, pero el Hijo, el Mesías, pone su vida, lo cual quiere decir que Él de una forma voluntaria acepta el plan de Dios, y Él pone su vida para morir por nosotros. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ok, cuando yo he escuchado la historia que la cuentan los maestros de escuela dominical, siempre la cuentan equivocada. ¿Sabe por qué le digo que la cuentan equivocada? Porque cuando hablan de Isaac que Abraham lo llevaba para morir, dicen, era un niño. Y todavía le dicen, era un niño como tú, así chiquitito, que lo llevó. No era un niño, hermano, no era un niño. Ya era un jovencito, más o menos de 15 años. Y recuerde que este jovencito de 15 años estaba criando en el desierto. Y tenían que caminar y tenían que cargar. No era como un jovencito de 15 años que hoy en día se cría frente al televisor, ¿verdad? O frente a la computadora, que no caminan. Y mejor no me haga hablar. Y este jovencito de 15 años era grande. Y su padre le dice, acompáñame al monte Moria. Hermano, estamos hablando de que de donde ellos estaban hasta donde fue, era una gran distancia que tuvieron que caminar. Y en el camino, este jovencito le pregunta al padre, le dice, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vas a sacrificar? Y si usted lee bien lo que le dice a Abraham, le dice, Jehová se proveerá. Así dice la Biblia, Jehová se proveerá, dice. Ya, o sea, no tenemos acá nada, no. Jehová se va a proveer. No dice Jehová proveerá, dice Jehová se proveerá, dice. Siguen caminando, llegan.
¿Y usted no cree que ese jovencito de 15 años podría haberse escapado? Sí. Lo pone sobre la piedra, lo pone sobre la leña. Lo tiene que haber amarrado. Isaac, al igual que Jesucristo, aceptó humildemente, de una forma gustosa, la muerte. Isaac estuvo listo para morir, de acuerdo a lo que Dios había establecido. El buen plan de Jehová era que tenía que morir, y él aceptó morir, de acuerdo a lo que Dios dijo. Es por eso que aquí en este versículo dice claramente: cuando haya puesto su vida, y Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Observe la palabra expiación. La palabra expiación es una palabra así, hermanos, amplia y profunda. La palabra expiación es amplia y profunda. Sencillamente vamos a concentrarla diciendo que el Señor lo puso a Jesucristo como una ofrenda por el pecado. La ofrenda que Jehová pedía era Jesucristo, su Hijo en la cruz. Yo quiero decirle algo y ahí corregir un mal entendimiento que muchos cristianos tienen. Ojo con lo que le voy a decir. Algunos cristianos piensan, y yo sé dónde lo han sacado de los adventistas, y si hay algún adventista acá, lo siento. Somos bautistas, no adventistas nosotros, por si alguien se equivocó en el letrero, por si acaso, ¿ya? Algunos piensan de que Jesús murió en la cruz para satisfacer la ira del diablo. Que el diablo nos tenía cautivos, y para que el diablo nos pueda liberar, Jesús murió para que el diablo nos pueda liberar. ¿Usted cree eso? Yo no lo creo. Según la Biblia, el Padre Celestial estaba airado contra el hombre por su pecado. Y la única manera de satisfacer, de calmar la ira de Dios Padre, era con la muerte de un cordero sin pecado, que el único cordero sin pecado era y es Jesucristo. Así que Jesucristo murió para satisfacer la ira del Padre Celestial. Eso se llama la expiación, queridos hermanos. Los días miércoles yo le invito, venga los miércoles. Los miércoles estamos estudiando doctrina acá en la iglesia. Y hemos iniciado hace un par de semanas el tema número 8 sobre la doctrina de la salvación. Justamente este punto es lo que estamos estudiando los miércoles en el culto acá en la iglesia. No tiene que matricularse, es en el culto. Así como les enseño con hojitas, damos separatas y usted estudia acá doctrina con nosotros en el culto los días miércoles. Pero Jesucristo fue traspasado, sufrió el castigo, fue herido y puso su vida voluntariamente por nosotros. Avancemos con lo último que nos queda porque el tiempo se nos acaba y el alquiler del púlpito también termina, ¿ya? Punto número 8. El siervo honrado. El siervo honrado. Hagamos memoria, estrofa número 1. Estrofa número 1. La estrofa número 1 en el capítulo 52. Ok, versículo número 13 y versículo 15. En el 52, 13 y 15, Isaías. En el 52, 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El siervo honrado. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Exaltación, el siervo exaltado. Ahora, al término de este cántico, ahora el versículo 10, 11 y 12 vuelven a ese mismo tema de que el siervo es honrado por Dios. Porque ahora al final del cántico el siervo ya logró la redención, ya murió.
Entonces ahora el siervo recibe de parte del Padre honra. Honra. Mira lo que dice versículo número 10b. Mira lo que dice versículo 10b. El versículo 10b dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermoso, ¿verdad? Una vez más aquí cuando dice y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, regresa al buen plan de Dios. Dice que el siervo va a llevar a cabo, lo va a llevar bien, a buen puerto, el buen plan del Dios vivo. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre queda satisfecho, el Hijo queda satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otra vez, pecado, iniquidades. El siervo lleva las iniquidades. Versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué cosa quiere decir despojos, hermanos? Es que ahí viene el asunto, que en nuestro hablar hoy en día del siglo XXI, nosotros entendemos despojo como las obras, ¿sí o no? Pero no, otra vez recuerde, la traducción que tenemos se hizo hace 500 años. Y cuando habla acá de despojos, se está hablando del botín que se obtiene en la guerra cuando se derrota al enemigo. O sea, lo que se le quita al enemigo, se le quitaban las armas, oro, plata, joyas. A eso se refiere despojos. O sea, todo lo contrario de lo que pensábamos. O sea, lo que aquí está diciendo es, en el versículo 12 dice, y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de que Dios a su Hijo lo cubre con una gran multitud de bendiciones materiales, por decirlo así. La honra que recibe el Hijo. Seguimos leyendo el versículo 12, dice: por cuanto derramó su vida, o sea, derramó su sangre hasta la muerte, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre, y dice que Él derramó su vida hasta la muerte, derramó su sangre hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Cristo fue contado como un pecador más en la cruz, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, al terminar este cántico del siervo de Jehová, ¿usted entiende algo que hablábamos el domingo pasado? ¿Qué hablábamos? Mire, usted va a entender esto. Ahora, ¿usted entiende por qué los judíos no leen este cántico en las sinagogas? ¿Usted entiende ahora por qué los judíos no lo leen públicamente? Cuando ellos están haciendo su lectura de Isaías, llegan a este pasaje y yo le decía, sí, saltan. Porque si ellos lo leyeran este pasaje en la sinagoga, tendrían que explicarlo. Y cuando uno lo lee, hermanos, este pasaje, nuestra mente va directamente a la persona de Jesús en la cruz. Porque no hay otra persona que pueda llevar a cabo de una forma completa lo que dice este cántico, solamente Jesucristo nada más. Yo quiero terminar este sermón haciendo referencia a algo. Este cántico, hermano, nos ha hablado acerca de la vida de Jesús, la muerte de Jesús y su exaltación. Pero en el libro de los Salmos hay 3 capítulos que están de una forma consecutiva y que tienen un solo tema, la persona de Cristo. Bueno, todos tienen de Cristo, pero esos 3 capítulos, usted me va a entender por qué le digo. Estos 3 capítulos forman lo que se llama una trilogía. Ok. Ya que hablamos de trilogía, ¿no? Episodio 1, para los que me entienden, ¿ya? Ok. ¿Sabe a qué me refiero con episodio 1, no? El Salmo número 22. En el Salmo 22 se describen los sufrimientos de Cristo en la cruz, que los hemos visto en todo este cuarto cántico del siervo. Episodio 2. El Salmo número 23
que hay una partecita donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 describe cuando Cristo estuvo esos 3 días muerto en la tumba. La muerte de Jesús, Salmo 23. Y el Salmo 24, o sea, el episodio 3, Salmo 24, describe el regreso triunfante de Cristo a los cielos. El regreso triunfante de Cristo a los cielos, el Salmo 24. El Salmo 24 no lo conocemos mucho, pero yo quiero que usted vaya conmigo para que vea por qué le digo el regreso triunfante de Cristo a los cielos. Porque eso es lo que hemos visto al final de Isaías 53. Que el Señor le va a dar todo a su Hijo como un soldado. Salmo 24. Dice así, salteándonos en la lectura por cuestiones de tiempo. Pero el versículo 7 del Salmo 24 dice, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está describiendo el cielo. El cielo, porque el cielo tiene puertas, la ciudad del celestial tiene puertas. Y cuando acá dice, alzaos oh puertas eternas, dice, ábranse las puertas del cielo. Ábranse las puertas del cielo, dice en este versículo 7. ¿Por qué razón? Porque la última línea del versículo 7 dice, y entrará el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria es Jesucristo que está regresando al cielo. Y luego el versículo 7 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Es la pregunta. Y la respuesta al unísono dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Porque hermano, Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Y Jesucristo está regresando victorioso al cielo. Él está retornando después de haber padecido en la tierra todo lo que padeció. Y ahora regresa triunfante al cielo, hermanos míos. Eso es lo que hemos leído en Isaías 53. Cuando dice que el Padre le va a dar los despojos a su Hijo. O sea, le va a dar riquezas a su Hijo. Porque su Hijo murió por nosotros. Termino esta mañana diciendo, si usted aún no tiene a Cristo Jesús, acéptelo en su corazón. Porque todo lo que Cristo sufrió era parte del plan de Dios. Y era parte del plan de Dios para que usted y yo y todos podamos obtener salvación en Cristo Jesús.